Bienvenidos a esta nueva emisión de Mutantes TV Sin Censura, donde les contamos las noticias más picantes, las noticias más polémicas, actualidad nacional sin límites. Para el día de hoy les vamos a hablar de un tema muy importante que ha tenido gran debate en las redes sociales, que es los resultados de la consulta anticorrupción. Varios medios nacionales y analistas políticos que trabajan en estos medios nacionales han dicho que pues estos resultados son históricos aquí en Colombia. Pues sí, tenemos que admitirlo, que 11 millones de personas que salieron a las urnas a votar esta consulta pues es algo significativo. Ni siquiera en el plebiscito por la paz se presentaron estas votaciones, ni en la contienda presidencial, en las pasadas elecciones presidenciales no se presentó esta votación, pero nosotros tenemos que decir que no estamos de acuerdo con estos analistas políticos de estos medios, no estamos de acuerdo con esos politólogos. Yo no soy politólogo, pero en Colombia estábamos habilitados para votar, el censo electoral estaba aproximadamente en 36 millones de personas, y solo salieron a votar 11 millones de personas. No alcanzamos ese umbral, que eran 12 millones de votos los que necesitaba la consulta para pasar. 500.000 votos, por menos de 500.000 votos no pasó esa consulta. ¿Ustedes creen que eso es un resultado histórico? Histórico decir que en Colombia sacamos 27 millones de votos, 27 millones de colombianos salieron a votar en contra de la corrupción. Eso sí es histórico. 20 millones de votos, eso sí es histórico. Pero decir que solo 11 millones de personas salieron a votar, ¿usted cree que eso es un resultado histórico? Aquí lo que tenemos que ver es que la consulta no pasó. Y también un dato que les voy a votar a ustedes: solo el 32% de la población colombiana salió a votar en estas pasadas elecciones del 26 de agosto para la consulta anticorrupción, 32%. Eso no es ni siquiera la mitad del censo electoral acá en Colombia. Otro dato importante es que en departamentos donde pues se presenta gran corrupción, hablo del departamento de La Guajira, hablo también en el Chocó, hablo también en Antioquia, en algunas ciudades también de la costa Caribe, pues la gente no salió a votar, no salió a votar. ¿Y por qué no salieron a votar? Porque muchos de esos corruptos pues todavía están moviendo esos departamentos. Entonces decir que es una votación histórica, yo la verdad tengo mis dudas sobre eso. Otro de los factores que de pronto pues influyó un poco para que las personas no salieran a votar fueron los promotores de la consulta. Pues los promotores más visibles de esta consulta pues eran políticos principalmente del Partido Verde. Ahí estaba, por ejemplo, la ex senadora Claudia López, la senadora Angélica Lozano, también el senador Antonio Sanguino, que fueron algunas de las caras visibles que hicieron pues gran campaña para esta consulta anticorrupción. También el senador Robledo. Pero la verdad pues las personas pues tienen ese pensamiento todavía de que en Colombia, si llegan a ganar consultas populares como esta, nos vamos a volver como Venezuela. Tienen todavía el fantasma del castrochavismo en la cabeza. Eso de verdad es algo que todavía aquí en Colombia pensamos que nos vamos a convertir en Venezuela. Y también están las otras personas que decían que estos políticos estaban utilizando la consulta anticorrupción para hacer campaña, para hacer una pre-campaña. Recordemos que ya el otro año comienzan las elecciones para la gobernación, para las alcaldías, para los consejos, y pues a las personas no les gustó que estos políticos hicieran como esa representación o ese liderazgo de la lucha contra la corrupción en Colombia. Ese fue un factor muy importante, que pues yo creo que en mi opinión, en mi humilde opinión, yo sé que muchos no van a estar de acuerdo, por eso mucha gente tampoco salió a votar la consulta anticorrupción. También otro factor importante, y hablo ya del otro bando, del bando de la bancada del Centro Democrático, pues primero de Uribe, del expresidente Uribe o el presidente Uribe. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, no, Julián, supérelo, necesita ir al psicólogo. No, pero el presidente es Uribe, no Iván Duque. El jefe de este gobierno es el presidente Álvaro Uribe Vélez. Primero, el presidente Uribe o el expresidente Uribe, él antes de las pasadas elecciones presidenciales, en la contienda electoral, él estaba a favor de la consulta y de la noche a la mañana cambió de opinión.
cambió de opinión, muy conveniente, ¿no? De la noche a la mañana. Y les voy a decir una hipótesis por qué Uribe cambió de opinión. Pues muy fácil. Yo creo que el Centro Democrático, liderado precisamente por Uribe, pues van a sacar algunos puntos de esta consulta, 3 o 4 puntos, van a hacer un proyecto de ley, lo van a pasar al Congreso y van a aprobar la consulta anticorrupción, pero a la forma que diga el Centro Democrático. ¿Para qué? Para que ellos queden como los héroes que salvaron la patria, como los que lucharon contra la corrupción en Colombia, y le quiten un poco de protagonismo pues a los partidos de oposición del gobierno de Iván Duque, le quiten un poco de protagonismo a los políticos alternativos, a esos líderes de la oposición como Gustavo Petro, como Claudia López, como Angélica Lozano, como está ahora el senador Robledo, Iván Cepeda, que ellos pierdan un poco de protagonismo y no se lleven todas las banderas de la lucha contra la corrupción en Colombia. Eso es lo que quiere hacer el Centro Democrático. Igual también el presidente Iván Duque está pensando pasar algunos proyectos también para la lucha contra la corrupción aquí en Colombia, pero eso es lo que quiere el uribismo. El uribismo quiere siempre estar en primer lugar en todo y que ellos sean los que tengan las mejores propuestas para la lucha contra la corrupción. De verdad que eso es lo que pasa aquí en Colombia en lo que tiene que ver con la política. También algo muy importante que lo decía el analista político Ariel Ávila, que es un gran activista por la paz, pues Ariel decía que en Colombia da mucha tristeza ver que propuestas como el plebiscito por la paz, acá en Colombia le decimos que no, le decimos no a la paz, le decimos no a la consulta anticorrupción. Eso de verdad es lamentable que en Colombia pase eso. ¿Y qué piensa la comunidad internacional de esto? Pues que somos un país atrasado, un país arcaico, un país que todavía está en crecimiento político y que propuestas como estas pues seguirán tumbándose día a día acá en Colombia. Eso no lo dicen los promotores ni de la consulta, ni lo dice tampoco el uribismo. Aquí en Colombia hemos pasado muchos proyectos como estos y todos se han tumbado. ¿Y lo han tumbado los quién? Los congresistas. Ahora decir que el Centro Democrático va a apoyar esta consulta y que va a hacer algunos puntos de esta consulta, las va a exponer en ese proyecto de ley, pues sí, serán algunos, pero el más importante de todos, que era bajarle o reducirle el salario a los congresistas, yo creo que ese punto no va a ir dentro de ese proyecto que va a pasar el Centro Democrático. A ellos no les conviene eso. Para terminar este videoprograma, pues quiero decir que me gustaría mucho que en Colombia, creo que hay un senador o un político que trató de hacerlo, no me acuerdo muy bien el nombre de él, pero sería interesante que en Colombia el voto fuera obligatorio. Y tengan la seguridad que si el voto en Colombia es obligatorio, ganaría, por ejemplo, el voto en blanco, pasaría la consulta anticorrupción, sobrado, hubiera ganado el plebiscito por la paz. Pero ¿qué pasa? Aquí en Colombia, a los señores que están en el poder, a los señores de la guerra, a los señores de la corrupción, pues a ellos no les conviene que iniciativas como estas pues salgan adelante. Esa es la realidad que vive nuestro país. Bueno, hasta acá este videoprograma. Espero le den clic en la campanita para que se suscriban a nuestro canal y nos vemos en nuestra próxima edición de Mutantes TV sin censura, donde les contamos las noticias más picantes, las noticias más polémicas, actualidad nacional sin límites. Nos vemos en nuestra próxima emisión.